Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. El run sobre un posible embargo petrolero de Estados Unidos a Venezuela va tomando fuerza conforme pasan las semanas. Hace unos meses, en el mes de septiembre en concreto, lo dejó caer la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, que se llama Nikki Haley. Vino a decir que una de las opciones que manejan en Washington es suprimir por completo las importaciones de petróleo venezolano y las exportaciones, por supuesto, que pueda tener de cualquier tipo de producto petrolero de los Estados Unidos hacia Venezuela, si el gobierno de Nicolás Maduro no regresaba a la democracia. Lo dejó caer simplemente en unas declaraciones a la prensa y la cosa se quedó ahí. Pues bien, 4 meses después ha vuelto con fuerza esta misma semana, la última de enero, 1 de febrero, coincidiendo con las negociaciones que el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, la celebérrima MUD, están sosteniendo en Santo Domingo, en la República Dominicana. Estados Unidos, lo cierto es que importa muchísimo crudo de Venezuela. Pero no solo eso, es decir, eso es algo que más o menos todos sabíamos o imaginábamos, sino que también le exporta muchísimos productos químicos que son fundamentales para el funcionamiento de la industria petrolera venezolana. Esa es la otra parte de la historia que no se suele contar ni se suele decir, pero que es igualmente importante. Por lo que de llevarse a cabo un embargo petrolero, es decir, solo decir la palabra ya a muchos les entra el tembleque, esto supondría un varapalo tremendo sobre el régimen chavista. Probablemente sería el varapalo definitivo, el mayor que ha recibido en los últimos 20 años. Vamos a verlo. Cuando Nikki Haley insinuó, vamos a dejarlo ahí, bueno, no lo insinuó, lo dijo más o menos abiertamente hace 4 meses, dijo aquello de que era una de las posibilidades que estaban manejando en Washington, en el Departamento de Estado, y que cabía la posibilidad de que sucediese, es decir, que al final decretasen el embargo. No sería la primera sanción que decretan los Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, luego tampoco extrañaba demasiado. Pero la verdad es que yo pensé al principio, cuando lo vi, que era una bravuconada. Dije, no creo que se vayan a meter en semejante lío, porque eso supondría, aparte de una campaña, tratándose además de Donald Trump, aparte de una campaña propagandística feroz contra ellos, es una decisión difícil de tomar, porque detrás de las palabras están las personas, y un embargo petrolero hace mucho daño, y más aún a un país que vive esencialmente el petróleo, como el de vender petróleo, como es el caso de Venezuela. Pero no, al final todo se ha ido colocando en la propia Venezuela, de tal manera que hasta el escenario más duro parece realizable. Esa es la verdad. Las cosas en Venezuela, voy informando aquí, os voy manteniendo al día. Los que sois venezolanos, no hace falta que os lo cuente yo, ya lo sabéis por experiencia propia, pero los que no lo sois, pues no lo vivís tan directamente o no lo vivís directamente de ninguna manera, y os voy dando actualizaciones periódicas de cuál es la situación lamentable, por lo demás, que se vive actualmente en Venezuela, y de ahí que este escenario tan duro, este escenario tan directamente destroyer, podríamos denominarlo, pues empieza a tomarse en consideración, y no solo por los Estados Unidos, sino por la prensa internacional. El escenario incluye, aparte de las sanciones presentes, incluye un embargo de la principal materia prima que exporta el país. Y claro, a partir de aquí todo lo que venga después es cualquier cosa menos bueno. Los venezolanos no quieren ni planteárselo. Bueno, muchos venezolanos están a favor, por supuesto, están dispuestos, ya lo están pasando fatal, así que por pasarlo un poquito peor durante una temporada sería algo muy rápido. El gobierno se quedaría el primer mes ya sin fondos ninguno y colapsaría. Algunos por eso, muchos venezolanos, y eso es lo que se extrae de lo que, he hablado con algunos venezolanos y lo que he podido leer, de lo que muchos escriben en Internet, es que algunos están a favor de esto, de que esto, es más, que ¿por qué no ha sucedido todavía? Porque es el único punto que falta para derribar al gobierno actual. Bien, esto es, estamos hablando de palabras mayores,
porque tendría unas consecuencias prácticamente inmediatas. Algunos han dicho incluso que no sería para tanto. Ya, bueno, vale, bien, Estados Unidos deja de importar petróleo de Venezuela, pero a fin de cuentas hay otros muchos mercados donde el petróleo venezolano se podría colocar sin demasiados problemas. A fin de cuentas, Estados Unidos es una parte solo del mundo. Una parte grande, muy rica, un mercado muy interesante, muy jugoso, pero hay otros mercados que no lo son menos. Estoy pensando, por ejemplo, en el mercado chino o en el mercado indio, especialmente en los mercados asiáticos. Pues claro, no se va a poner a exportarle petróleo a los árabes o a los iraníes, que ya producen el suyo, o incluso en las cercanías a los brasileños o a los mexicanos, que también producen el suyo, o a los propios colombianos. De hecho, el comercio entre Colombia y Venezuela es minúsculo. Lo he estado mirando hoy. A pesar de que comparten una frontera larguísima, apenas tienen relaciones comerciales, de lo cual pues, no es ajeno el hecho de que sus gobiernos no se llevan especialmente bien. Tampoco se llevan con el de España, y en cambio sí, con España sí mantiene más relaciones comerciales con España que con Colombia, curiosamente. Me he estado enterando hoy. Pero vamos, podríamos pensar que bien, que en el momento en que Donald Trump decida no importar más petróleo de Venezuela, pues Nicolás Maduro no tendrá más que buscarse nuevos clientes. Hay muchos mercados para colocar su preciada materia prima, que no es una materia prima cualquiera, es la fundamental, es el oro negro. Puede sustituir a los Estados Unidos con otros importadores, en definitiva. Y eso la verdad es que es cierto, pero rara vez sucede así, y menos en la situación extrema en la que se encuentra Venezuela. Es decir, cuando los embargos vienen acompañados de crisis políticas, en el caso de Venezuela más una crisis económica radical, suele suceder lo contrario, que no es precisamente fácil encontrar mercados de sustitución. No olvidemos que cuando los embargos vienen provocados por dictaduras o por violaciones de los derechos humanos, etcétera, suelen sumarse más países. Incluso a veces se suma la propia ONU, las Naciones Unidas. Recordemos el embargo a Irán. Esto es hace muy poco tiempo. Fue en el año 2011. Esto partió de los Estados Unidos, pero no tardó en sumarse la Unión Europea. Fue una cosa prácticamente seguida. ¿El resultado final de aquello? Pues Irán pasó de exportar 2,5 millones de barriles al día a exportar 1,5 millones de barriles al día, un año después. Es decir, fue una caída de golpe. Los iraníes algo se temían, se quejaron con lógica de que les hiciesen eso, pero bueno, el hecho es que la economía iraní, que está mucho más diversificada, todos los aspectos, que la economía venezolana, lo notó muchísimo. En 2014 todos los indicadores económicos iraníes echaban humo. No había ninguno que se salvase. Es decir, 3 años más tarde de aquella decisión, el país atravesaba una auténtica crisis de caballo. Era una cosa tremenda. Parece ser que con el tiempo se ha ido recuperando poco a poco, pero no del todo, porque ahí tenemos las manifestaciones del mes pasado, que tenían un componente político, pero también tenían un componente económico. De hecho, las primeras nacieron por descontento económico, falta de empleo, etcétera. La economía iraní en el año 2011 crecía al 3%. Que es un crecimiento respetable, que no está nada mal. Bien, 2 años más tarde, en el año 2013, es decir, según se aplicaron esos embargos, decrecía al 6% anual. Eso provocó inmediatamente que se disparase el desempleo y se les desmadró la inflación. Se les fue al 30 o al 40%. Claro, un venezolano que me esté escuchando, una inflación del 30 o del 40% le parece un simple juego de niños. Pero a cualquier otro país, sobre todo si no vienes de esas tasas de inflación, es algo auténticamente disparatado. Y eso, ojo, en un país en el que el crudo supone aproximadamente un 50% de sus exportaciones y que además venía de una fase expansiva en la economía. Es decir, la economía iraní venía de crecer, venía en un buen estado, el que estaba en el año 2011, y no es como la economía venezolana actualmente. Venezuela viene de una depresión profunda, especialmente profunda, una depresión de más de varios años, con desabastecimiento generalizado. No hay absolutamente nada en las tiendas, lo poco que se encuentra es a través del mercado negro. El gobierno tiene que estar financiando un programa de abastos subsidiado y que por supuesto no llega a todo el mundo. Vamos, que los
venezolanos están pasando hambre, tienen desabastecimiento de medicinas, de prácticamente todo lo que podamos imaginar, repuestos para automóvil, etc. Estas son las noticias habituales que nos suelen llegar y que son una cruda imagen de la realidad. Bien, Irán no estaba así en el año 2011. Y la inflación, pues, qué deciros, hice un programa hace un par de semanas sobre este tema. Eso no es inflación, es hiperinflación. Estamos hablando de una inflación ya de 3 dígitos, no, una inflación de 4 dígitos. 5.000% interanual estaba el mes pasado. Es decir, lo del 30-40%, cualquier venezolano ahora mismo lo firmaba a ciegas. Que mañana podemos pasar una inflación de solo el 30% en el acto, donde hay que echar la firma. Y luego lo peor de todo, y es que el 90% de las exportaciones venezolanas son petroleras. Es decir, vamos a ponerlo en otros términos, que $9 de cada 10 que entran en el país lo hacen a cambio de petróleo. Dicho así, creo que ya lo entendemos todos. De cada $10 que entran, de cada 10 dólares en divisas que les entra, que en este caso le entra al gobierno, porque el petróleo lo vende el gobierno a través de PDVSA, 9 son por eso, o son en concepto de venta de crudo. Aquí aparecen algunas preguntas. Lo primero que habría que preguntarse es cuánto petróleo exporta Venezuela a Estados Unidos, porque lo mismo es poco. Entonces no hay tanto que temer. Es bien, si solo los Estados Unidos nos dejan de comprar, pero no les exportamos demasiado, nos costará, bueno, se sentirá obviamente, pero nos costará relativamente poco esfuerzo encontrar un cliente de sustitución. Se lo colocaremos, qué sé yo, a los indios o se lo colocaremos a los alemanes, pero nos llevará unos meses de reajuste, pero al final conseguiremos, a la vuelta de unos meses, haber recolocado todo ese crudo y todo seguirá como hasta entonces. Total, el petróleo siempre se paga en dólares, ya sea que se lo vendas a los Estados Unidos o se lo vendas a Bután, por lo tanto, da igual. Vamos a seguir teniendo dinero para lo nuestro y ya sabéis lo que es lo suyo, en el caso de PDVSA y en el caso del gobierno venezolano. Pues bien, he estado mirando exactamente, sabéis que en Internet hay información para todos los gustos y yo cuando más no sé una cosa, si no la encuentro por Internet, la pregunto. Me encargo de buscar a alguien que sepa el asunto y hacerle la pregunta. En este caso no me ha hecho falta preguntar, he estado mirando un buen rato y la verdad es que es mucho el petróleo que exporta Venezuela a Estados Unidos, bastante más del que yo pensaba. Estados Unidos o las empresas estadounidenses son las principales clientes de PDVSA. Esto tiene perfecta lógica geográfica, no es más que abrir ahora mismo un atlas o abrir Google Maps, que es el atlas de nuestro tiempo. Mandar a alguien a abrir un atlas no tiene mucho sentido porque seguramente no lo tenga en casa. Yo todavía tengo unos cuantos. Bueno, yo vengo de la época en la que todavía no había internet y todos teníamos 1 o 2 atlas en casa en los que solíamos mirar, que además había que actualizar cada cierto tiempo, pues porque las fronteras cambiaban y mejoraban los mapas. Yo no los he tirado por puro cariño y porque es que además me gustan mucho los mapas. Bueno, pues abrid un atlas o abrir Google Maps, lo que más os guste, y echado un vistazo. Bien, de Maracaibo, que es el lugar donde más petróleo se produce en Venezuela, el lago de Maracaibo, la ciudad de Maracaibo, la ciudad de Houston, hay poco más de 3.000 kilómetros. Parece mucho, pero realmente no lo es para los recorridos que hacen los petroleros a lo ancho y largo de todo el mundo. 3.000 kilómetros en un petrolero, navegando, qué sé yo, a 16, 18 nudos, pues eso se cubre en 3-4 días, nada más. Se cubre esa distancia y está de regreso por más. Comparadlo con lo que tiene que hacer un petrolero que sale de Rastanura, que está en el Golfo Pérsico y tiene que ir hasta Rotterdam, por ejemplo. No digamos ya el que sale del mismo Maracaibo y tiene que llegar hasta la China, cruzar, en el caso más de que sea Panamá, si pueda cruzar el canal de Panamá, tiene que cruzar todo el Océano Pacífico, es decir, medio mundo. Estados Unidos lo tienen literalmente, además, como podéis estar viendo en el mapa ahora mismo, lo tienen encima. Si miramos la costa del Golfo de México, la costa estadounidense del Golfo de México, una de las cosas curiosas es que está llena, o no tan curiosas, es que está llena de refinerías. Buena parte de la capacidad de refino de Estados Unidos está concentrada ahí.
en toda esa costa, ¿veis? El estado de Texas, el de Luisiana y después Alabama. Ya en Florida no, pero en esos tres principales estados, vamos, y Mississippi. Alabama y Mississippi tienen un pedacito minúsculo de costa. En concreto es el 44% de la capacidad de refino de los Estados Unidos está en esos 4 estados. Es decir, casi la mitad del crudo refinado en Estados Unidos pasa por refinerías de esa zona. Refinerías que no solo importan de Venezuela, obviamente, también importan de otros países, pero importan mucho de Venezuela. Evidentemente no se llevan el petróleo venezolano a una refinería que esté en el estado de Oregón, se lo llevan todo ahí. Pero que es que además también exportan productos del petróleo, como naftas diluyentes, hacia Venezuela. Las naftas diluyentes son importantes en la industria petrolera porque son las que permiten que el crudo fluya por los oleoductos. Y Venezuela, que tiene unas grandes instalaciones petroleras, después de casi 100 años produciendo petróleo, necesita esas naftas diluyentes producidas en buena medida en refinerías estadounidenses. Algunas plantas de la costa del Golfo se han especializado incluso en refinar el crudo venezolano, que es un crudo pesado que llega de Venezuela, también desde Colombia, que es más difícil de procesar, pero también es más barato. Luego, algunas de las plantas de los centros de refino, a lo largo de los últimos años, se han ido especializando en ese tipo de petróleo, que es el que les llega desde por el Mar Caribe y el Golfo de México. Luego yo veo que parece claro que el embargo les haría muchísimo daño. Estados Unidos es además el primer socio comercial de Venezuela, no es que sea el cuarto o el quinto, son más fáciles de sustituir, es el primero. En el año 2015, el 43% de las exportaciones venezolanas fueron a Estados Unidos. El 43%, casi la mitad. China será la otra mitad. No, China solo fue el 18%. Luego ya viene la India, tal. En la Unión Europea es un cliente menor. Es el 5% de todas las exportaciones venezolanas fueron a la Unión Europea. Un 2,5%, la mitad de eso, a España. Pero es que Estados Unidos es también su principal proveedor. El 30% de las importaciones, no es que importe ya mucho Venezuela, porque no tiene con qué, provienen de Estados Unidos. No sé, no hay que ser muy inteligente, ¿eh? Un embargo como el que le cascaron a Irán provocaría un shock inmediato, del que además tardarían muchísimo en recuperarse en el caso de que este gobierno, el gobierno que fuese víctima de este embargo, consiguiese recuperarse, es decir, siguiese donde está. Yo creo que esto es algo que descuentan en el Palacio de Miraflores desde hace tiempo, que les pueden cortar el grifo, en una palabra. Más literalmente, el grifo, porque es un fluido, el petróleo. Quizá por eso están tan obsesionados con llegar a un acuerdo con la oposición cuanto antes, en estas negociaciones que están sosteniendo en Santo Domingo. De esas conversaciones se intuye que Washington, de lo que salga de ahí, Washington tomará una medida u otra, o tomará la medida definitiva, digamos. Si las negociaciones no tienen éxito, y existe esa posibilidad, el gobierno de Trump pasaría automáticamente a la siguiente fase, que sería buscar el placet, buscar el visto bueno del resto de los países hispanos, o al menos de los principales. Es decir, de México, de Argentina, del Perú, de Colombia, de Brasil, los países más grandes, más poblados y más importantes en la región. Y en el momento en que obtenga ese visto bueno, decretar el embargo ya sin pestañear. ¿Sería posible llegar a eso? Es decir, es otra de las preguntas. Sí, la idea parece que la tienen clara, que les haría muchísimo daño y que en principio estaría todo pendiente de que terminen o no terminen de llegar a un acuerdo con la MUD. Pues sí, pues sería perfectamente posible. Basta con que la oposición venezolana se ponga dura, se ponga brava, para que no se alcance ningún tipo de acuerdo. La oposición venezolana está pidiéndoles lo básico, tampoco están siendo excesivamente exigentes.
simplemente está pidiéndoles que se vuelva a la república, a la constitución y a la democracia, que se vuelva a la constitución chavista. Es porque el gobierno de Maduro dio un paso el año pasado, que narré aquí en extenso en la contracrónica, y es que el asesino del chavismo fue el propio chavismo, se devoró a sí mismo. Además vemos que el hecho de aplicar sanciones sobre Venezuela no es algo ya que de demasiado miedo, como hace unos años. El gobierno norteamericano ha ido cerrando el cerco, los ha cosido a sanciones en los últimos meses. Esta sería la sanción definitiva, la más dura de todas, que además, como acabamos de ver, secaría de golpe las arcas públicas venezolanas. Y más aún teniendo en cuenta que Estados Unidos paga en efectivo el petróleo, es decir, poniendo un dólar encima del otro, cosa que China no hace. Que se lo dan gratis, podéis preguntaros, no exactamente. China pagó por anticipado, dinero que ya se han gastado. Es decir, cada envío a China, cada petrolero que sale de dirección a China, es en concepto de pago en especie de créditos concedidos anteriormente. Es este esquema que se montó Hugo Chávez, que per se era una locura y que, bien, ahora tienen que seguir honrando los pagos. Muchas de las cosas que compraron en China, pues, automóviles, frigoríficos, tenían un plan, esto fue en el año 2010, 2011, por ahí que se llamaba, había un plan, una misión, un programa de estos bolivarianos que se llamaba Tu casa bien equipada. Hay youtubers, muchísimos en internet, podéis buscarlos y se ve ahí a Hugo Chávez, que parece un vendedor de neveras y un vendedor de cocinas. Eran todo neveras chinas. Los chinos daban el dinero, Chávez compraba neveras y cocinas chinas y luego Venezuela pues iría entregándole eso en forma de barriles de petróleo conforme van pasando los años. Pues bien, sin esa liquidez inmediata, el régimen simplemente colapsa. Colapsa porque no puede atender a partir de ahí ni a su clientela habitual. Y la parte estrella de su clientela habitual, no lo olvidemos, es el ejército. Y una de las razones por las que el chavismo existe es porque tiene el apoyo del ejército. De hecho, muchos aseguran que este es el único modo efectivo de forzar una transición en Venezuela. Ya, a las bravas por las malas. Y yo, la verdad, después de conocer como conozco aquello, no seré quien les lleve la contraria. Seguimos con el debate que empezó ayer, que se abrió ayer, sobre el tema este de las repúblicas presidencialistas en América, y si no hubiese, que son casi todas, por lo demás, si no todas, y si no hubiese sido mejor para esas propias repúblicas haberse convertido en el momento fundacional o incluso un poco después en monarquías parlamentarias, como las de Canadá, o como la que hay en Canadá, o como la que hay en Australia. Es decir, lo expliqué ayer un poco brevemente, en qué consistía el sistema canadiense o el sistema australiano, antiguas colonias británicas, y que si eso quizá no hubiera sido mejor, lo dejaba en el aire, precisamente para abrir el debate, que sistemas parecidos se hubiesen implantado en Hispanoamérica. Bien, pues este debate lo abrió Tomás, que es oyente y patrono de Chile, y hoy Tomás quiere introducir un elemento nuevo, lo cual no está mal porque así vamos sofisticando el debate. Él quiere introducir el elemento de la época de la colonia, o como, según él nos cuenta, vais a escucharlo ahora mismo, los ingleses fueron, según su opinión, más benignos que los españoles. Volviendo al debate de las naciones que trataron de olvidarse de su pasado y las que no, yo creo que la diferencia que veo yo es que, por ejemplo, en Latinoamérica, las colonias fueron bastante extractivas, como lo explica el libro ¿Por qué fracasan los países? A diferencia de lo que fue Estados Unidos y Canadá y Australia, por ejemplo. Y Estados Unidos sería la excepción en el caso de Canadá, por ejemplo, ya que en Estados Unidos se produjo la subida de impuestos al té y ahí empezaron las rebeliones por parte de Estados Unidos, por lo que tengo entendido. Pero eso no ocurrió, por ejemplo, en Australia, que simplemente era una cárcel de Inglaterra. Entonces no había una mayor presión desde la corona hacia la colonia.
y tampoco una mayor presión sobre la corona sobre Canadá. Entonces creo que ahí puede estar un poco la relación. Corrígeme si me equivoco. Pues mira, Tomás, no sé si los españoles fueron más extractivos o menos extractivos que los ingleses. Lo que sí sé, y lo sé porque está a la vista, es que Boston en 1776, año en el que se declara la independencia de los Estados Unidos, era un pueblo de 15.000 habitantes. Claro, alguien ve Boston y no se lo puede creer del todo. Vamos, no hay más que ir a Boston y ver la parte, entre comillas, antigua. Mientras que Ciudad de México, en esa misma época, en el año 1790 concretamente, cuando se hace el censo de Revillagigedo, que es el último censo que se hace en el México colonial, pues tenía ya 200.000 habitantes. Con los problemas, en fin, de los censos de la época, que no eran muy precisos, pero bueno, que era infinitamente más grande. Era un pueblito al lado de una ciudad. 200.000 habitantes en el año 1790 era una ciudad grande. La ciudad como las que había en Europa, vamos, como las ciudades grandes que había en Europa. No sé, no hace falta tampoco que me vaya a los censos, ¿eh? No hay más que ver edificios que están construidos, la diferencia entre la Catedral de México, que es simplemente espectacular, y la iglesia esta de Boston tan famosa, la Old North Church, que es uno de los landmarks de la ciudad, y se la muestran a los turistas como si aquello fuese lo más de lo más, y que claro, cuando uno lo ve piensa que es una parroquia de barrio. En cualquier rincón de Londres, en el barrio más paupérrimo, uno se la encuentra, algo así. Ciudad de México, de hecho, en esa época, finales del siglo XVIII, era más rica y más monumental que Madrid. Madrid no tiene una catedral como la de México. De hecho, tiene una mierda construida en el siglo XX. Y bastante más fea. Y como monumentalidad la ciudad no existe una plaza como el Zócalo en Madrid. Pero es que tampoco existe una plaza como el Zócalo en Barcelona ni en Sevilla. Y si nos vamos ya al siglo XIX, a las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, tal, Cuba era más rica que España. Allí, de hecho, se construyó el primer ferrocarril español. No se hizo en la península, se hizo en Cuba. Ferrocarril de Güines. Eso fue en el año 1837, 11 años antes del primer ferrocarril en la península que se hizo en 1848. Pero si nos alejamos de Cuba y de México, que eran las joyas de la corona, encontramos ciudades soberbias, que digo soberbias porque es que hoy son patrimonio de la humanidad todas ellas, repartidas por toda la América hispana. No sé, como la antigua Guatemala, Santo Domingo, que es una auténtica maravilla, Quito, Cartagena de Indias, el casco histórico de Lima, o Colonia en Uruguay. Si nos pasamos a Chile, que es tu país, en Santiago de Chile, pues ahí tienes la Plaza de Armas, o la propia catedral, que nada tiene que envidiarle a una catedral europea, la Catedral de Santiago de Chile, que era el punto más remoto de la metrópoli. La Capitanía General lejanísima, se tardaba meses en llegar desde el puerto de Cádiz o de Sevilla hasta Chile. O la Casa de la Moneda, que es es el gran edificio reconocido internacionalmente en Santiago de Chile. La Casa de la Moneda, el Palacio de la Moneda, mejor dicho, no se construyó como palacio, se construyó como Casa de la Moneda, un lugar para acuñar moneda. No sé, sinceramente, puedo continuar, pero ya solo con lo que te he dicho, si los españoles fueron extractores, como extractores, fueron un desastre sin paliativos. Puedes decirme lo del oro y la plata, ¿no? Es que se llevaron mucho oro y mucha plata y claro, algo dejaron aquí. Bien, oro y plata solo había en algunos lugares muy concretos, no estaba por todas partes. Es decir, América era rica, pero no hasta esos extremos de que uno pegase una patada al suelo y brotase lingotes de oro y de plata. Eso por un lado. Y luego por otro, y esto ya te lo ha comentado Alberto Garín, solo había obligación de embarcar un quinto del metal. El famoso quinto real se llamaba. El quinto que le pertenecía al rey, vamos. Y que luego el rey pues gastaba lo que todos bien sabemos, en pagar a los tercios de Flandes y en gastárselo en imbecilidades, pero solo de lo que se extraía en América, solo un 20%. El 80% restante podía embarcarse o no embarcarse, en función de lo que decidiesen sus dueños. Este podía quedarse en América. ¿Y sus dueños dónde estaban? ¿En América o en España? Pues muy a menudo estaban en América, luego no lo embarcaban, se quedaba allí.
Una buena parte de todo ese oro y esa plata extraída se quedaban en América. Si no, jamás hubieran podido construir ciudades como la antigua Guatemala o como Quito. Entre otras cosas porque los españoles iban a vivir allí, no se venían aquí. Es decir, digamos que la corriente, el flujo fue de España hacia América, ¿no? De América hacia España. Y así durante siglos. La mayor parte de los conquistadores durante el primer siglo, el siglo XVI, fijaron su residencia en América. Es decir, no fueron, conquistaron y volvieron. Fueron, conquistaron y se quedaron. Otros incluso que murieron en España, como fue Hernán Cortés, que murió en Sevilla, pidió en su testamento expresamente que le enterrasen en México, que de España no quería saber nada. Y ahí sigue, los restos de Hernán Cortés en la iglesia del Nazareno en Ciudad de México. Tiene más una historia muy revuelta, los restos de Cortés. Hay un buen libro que salió el año pasado de Iván Vélez que se llama El mito de Cortés y que acabo de leer, por cierto. Lo tengo muy fresco. Digo, por si lo busquéis por ahí, es un libro que está muy bien. Pero si dejamos México, nos bajamos a Chile, que es de donde eres tú. El primer capitán general de Chile, que fue Pedro de Valdivia, como bien sabes, murió allí peleándose con los indios. Pero es que nunca tuvo intención de regresar a España. Llegó allí, se pasó allí los 20 últimos años de su vida y si hubieran sido 60, pues hubiera quedado los 60. Pues como Valdivia, todos. No sé, quizá podrías arguirme que el tipo de instituciones que crearon eran extractivas. Pero es que eran las mismas instituciones que en España. No es que se crearon instituciones extractivas solo para América. Eran exactamente las mismas, porque estaba clonado. Las mismas que había en el Reino de Castilla se pusieron en los virreinatos. Que, por cierto, en España también había virreinatos. Es decir, que aquí los que mandaban eran igual de extractivos. Y luego que las instituciones de la Edad Moderna en todo Occidente son extractivas. También lo eran en Inglaterra, en el siglo XVI, y en Francia, y en los principados alemanes. Bueno, se me está yendo el tiempo al final. Como veis, se abre una beta nueva, una beta más en el debate, que es un debate que se promete largo e interesante. Bien, pues vamos a ir terminando con Pizarro, como siempre, que nos tiene un comentario preparado sobre el tema este de la caída y la recuperación y la resurrección de la bolsa. La economía tiene sus regularidades y los economistas las diseccionan a toro pasado y con voz engolada. La economía es la suma de las acciones de los agentes económicos y la regularidad de estos es la imprevisibilidad. Con una ciencia que posee regularidades imprevisibles tienen que velar los economistas y claro, anticipan menos que un oráculo. Lunes negro por sorpresa y ya se veía venir a renglón seguido en la prensa Salmón. Martes luminoso embarazoso y rebote comprensible a renglón seguido en la prensa Salmón. Miércoles bajista en Estados Unidos y quien lea la prensa Salmón es una persona de fe. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, amigos, con esto ya concluimos la contracrónica de hoy y lo único que nos queda es citarnos mutuamente para mañana.